La Santísima Productos Esotéricos presenta desde los tiempos más remotos. Lo desconocido siempre nos ha inquietado. La Reina 100.9 FM presenta En Vivo. Quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos. ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. Sentirás miedo. Tengo miedo, dijo Lucía a su madre, doña Tere, y la abrazó. Tranquilízate, mi amor. Todo va a salir muy bien. Serás la novia más hermosa del mundo. La consoló acariciándole el cabello. Al pie de la cama, sobre un maniquí, estaba el blanquísimo traje de novia, lleno de encajes y bordados. La peinadora llegará temprano, a las 9. Así que ahora duérmete y descansa, corazón. Reza y todo saldrá bien. Al apagar la luz de la habitación, doña Tere suspiró y salió. Lucía, sin embargo, estaba inquieta. Tenía lúgubres presentimientos y la oscuridad de la noche la asfixiaba. Apenas cerró los ojos y el maniquí de plástico, que era solo el torso de una mujer con la cabeza calva, en la que estaba puesta la diadema con el velo de novia y sin brazos, movió los ojos azules mirando la habitación, al tiempo que soltaba una carcajada espeluznante. Afuera, un relámpago anunció la tormenta. Una cajita musical que se hallaba sobre el tocador, un regalo de la abuela de Lucía, comenzó a tocar su dulce melodía sin que nadie le hubiera dado cuerda. Cayó entonces una tormenta demencial. Las carcajadas despertaron a Lucía, que sudando se incorporó en su cama. Agitada encendió la lámpara del buró y vio que el maniquí no estaba en su lugar. Mamá, ¿te llevaste el vestido? ¿De qué te ríes, mamá? Preguntó con voz temblorosa. Tronó otro relámpago y las carcajadas se oyeron más fuertes. Lucía bajó de la cama de un salto y vio con horror cerca de la ventana al maniquí bailar y reír al ritmo de la melodía de la cajita. Quería gritar, pero el espanto no la dejaba articular palabra alguna. Canturreaba la espantosa muñeca incompleta y vestida de novia. Pobre querido mío. Dijo al fin con su boca rojísima, como de sangre, mientras Lucía, paralizada, se decía a sí misma que aquello era una pesadilla, que no podía ser real tan macabra visión. Pobrecita Lucía, tan asustada, tan bonita. Pero alégrate, mujer, que mañana nos casamos. Bueno, en realidad me caso yo porque tomaré tu lugar. Y tú te quedarás convertida en un pedazo de plástico, con forma de mujer mutilada, inanimada por toda la eternidad. Gracias a los poderes de mi señor, el amo de las tinieblas. Porque yo soy una de sus hijas favoritas, ¿sabes? Y me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, que no podía moverse, pues estaba petrificada. Haciendo un gran esfuerzo, Lucía logró correr despavorida al baño de su habitación e, inclinándose en el lavabo, vomitó, sudorosa. Se echó agua helada en la cabeza y, atónita, se dio cuenta de que no soñaba, pues el sabor amargo en la boca y el frío del agua cayendo por su frente le comprobaban que no era un sueño el que vivía, sino una realidad de pesadilla. Aquel ente diabólico seguía riendo y bailando cuando Lucía musitó la pregunta.
¿Por qué? Y se deslizó lentamente sobre la pared hasta caer al suelo. ¿Por qué? Preguntó a su vez el maniquí con ojos desorbitados. ¿Crees en el mal, Lucía? ¿Crees en la brujería? ¿En las fuerzas oscuras? ¡No! ¡No! Contestó llorando la chica. ¿Crees en Belcebú, el señor de las tinieblas? ¡No! La tormenta no cesaba y la melodía de la cajita sonaba tétricamente. Tu abuela Lucía, la dulce ancianita que antes de morir te regaló esta cajita de música que nos deleita ahora. Fue mi más querida amiga cuando éramos muchachas y vivíamos en el rancho allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Yo compartí con ella la alegría de mi primer amor, pero el día de mi boda ella huyó con mi prometido dejándome una linda y repetida cartita pidiéndome perdón. Mi prometido fue tu abuelo, Lucía. Mi Antonio, a quien yo amaba con la locura de mi juventud desbocada. Tenía 15 años entonces. Y era una linda muñequita como tú lo eres ahora, ¿eh? Mi linda noviecita. Lucía se levantó y gritando corrió hacia la puerta. Trató de abrirla con todas sus fuerzas, pero fue imposible. No puedes escapar de mí, bella muñequita. Tú, muñequita linda. Ay, mi nena, mi nena. Dijo el maniquí acercándose a Lucía y acorralándola junto a la puerta. Yo enloquecí de dolor y de celos por la doble traición. La gente del rancho me apodaba la abandonada. Y yo solo quería el amor de mi hombre, de mi macho. La muñeca vestida de novia acercó su cara a la de Lucía, quien parecía hipnotizada y escuchaba todo llena de pavor. Quería sus besos. Comenzó a sollozar el maniquí. Ay, quería sus besos. Y movía la cabeza calva, grotesca, asquerosamente. Solo quería sus besos. Ay. Y con sus labios duros y fríos besó a Lucía en la boca con un aliento pestilente y nauseabundo. Lucía se desmayó. La muñeca seguía hablando, aunque la muchacha ya no le escuchaba. En la selva me perdí y aprendí la hechicería. Si se perdían los niños de los ranchos y luego hallaban sus cadáveres sin entrañas, era yo la culpable. Si había bolas de fuego surcando la oscuridad de la noche, era yo volando libre y feliz. Si se escuchaban terribles aullidos bestiales de loba en celo, era yo con el hocico ensangrentado de cualquier ser viviente, animal o persona que tuviera la desgracia de cruzarse en mi camino. Mi dolor me llevó al odio, el odio a mi señor Satanás. Y él me trae ahora la venganza por fin. Porque me quiero casar, me quiero casar. Lucía ya no escuchaba las diabólicas carcajadas. Las campanas de la iglesia repicaron alegres. La ceremonia fue bella y la fiesta imponente. Esa noche, los esposos se amarían sin reserva. Esa noche, en la pieza de Lucía se quedó solo el maniquí con forma de mujer mutilada, desnuda y calma. De sus ojos quietos, sin vida, rodó una lágrima mientras escuchaba tenue la melodía de la cajita musical donde, graciosamente, danzaba una bailarina, una muñequita de plástico fino. Ya regresamos en vivo. No te desconectes, podrías perderte lo mejor.
Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo a través de La Reina 100.9. Y bueno, hoy un día, una noche especial. Hoy tengo un invitado, como siempre. El programa en vivo se ha caracterizado por tener invitados de primer nivel. Bueno, tengo a Héctor Villadarc desde la Ciudad de México. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, aquí ajetreados, carrereados, pero aquí estamos. Perfecto, y te agradezco, Héctor, en serio, porque yo sé que tienes muchísimas ocupaciones, más aparte del programa de radio ahí en la Ciudad de México, y muchas investigaciones también que haces por tu cuenta, y te agradezco que hayas hecho este espacio para el programa en vivo. No, hombre, ya sabes, Santiago, cuando gustes, sí andamos atareadones, pero ya sabes, esto nos apasiona y siempre encontramos un huequito para andar por aquí. Así es, Héctor. Hoy vamos a hablar de vampiros. ¿Existen los vampiros? ¿Desde cuándo se habla de los vampiros? Hay muchas interrogantes, ¿no? Y bueno, siempre yo pienso que desde pequeños crecimos con esa imagen, ¿no? De las películas del santo. Yo pienso que desde pequeños sabemos, no sabemos cómo matar a algún monstruo, pero sí sabemos cómo matar a un vampiro, ¿no? Claro, sí. O sea, sí, ahora han sido desplazados un poco por la cuestión de los zombies, ¿no? Ajá. Ahorita hay zombies por donde quiera. En programas de radio, en películas, series de televisión y todo esto. Sí, pero fue un fenómeno que dio un boom. De por sí los zombies ya es algo que data más o menos de los 70s, data de mucho antes. Pero el fenómeno comercial de los zombies más o menos salen a finales de los 60s, empezando los 70s con las cintas de Romero. Y producciones muy baratas también. Sí, además muy baratas. Además ha evolucionado mucho el zombie. Fíjate, la primera película de George Romero de zombies, que se llama La Noche de los Muertos Vivientes, es en blanco y negro, y si tú te pones a checarla, el zombie dista mucho de cómo era originalmente a cómo es ahorita. Cómo es actualmente. Así hoy. Es. Impresionante todo esto, pero bueno, vamos a hablar de la cuestión de los vampiros. Así es. Existe, yo ya hace algunos años, yo veía un reportaje, ya hace algunos años, había vampiros modernos, pero muchos roban la energía. No la cuestión de sangre, pero bueno, esto se remonta desde deidades, ¿no? Desde Grecia, desde Babilonia, tenían ciertas deidades que consumían la sangre, y bueno, también nuestros antepasados, ¿verdad? Los aztecas, cuántos rituales no hacían para entregar esa sangre de jóvenes víctimas para tener tierras fértiles. O sea, siempre se ha manejado este tema. Sí, bueno, fíjate, ocurre la gran premisa de que la sangre es algo muy venerado. Entonces, al ser lo más sagrado que se tiene, bueno, pues es lo que más se le puede ofrecer a una deidad, ¿no? ¿Y cómo le rindes tributo? Bueno, pues te entrego la sangre de mi gente. Y pues qué mejor manera que sacrificarlos, y por medio de la sangre manejar un estereotipo que bueno, después se comienza a modernizar, y la manera de ese egocentrismo del ser humano de convertirnos en dioses nos hace que bueno, al final de cuentas la sangre la obtengamos nosotros y nos convirtamos en vampiros que reclamamos esa sangre, ¿no? Así es, y te digo, pues, desde hace muchísimos años existen estos seres, ¿no? Sí, bueno, mira, empecemos. Nadie puede negar la poderosa atracción que ejercen los vampiros sobre la imaginación humana. Simplemente porque el vampiro sigue representando, a pesar de todos los años que ha pasado, todo aquello que la razón rechaza y que la moral condena. Es aquello que consciente o inconscientemente está dentro de lo prohibido y debemos de olvidarlo. Yo creo que viene de ahí su poder fascinador, esa mezcla de horror y atracción, y la energía transgresora capaz de sintetizar nuestro miedo más ancestral a la muerte, ¿no? De renovarnos, de renovar nuestro más oscuro deseo, que es el deseo de poder, el poder de la sangre, ¿no?
¿Desde cuándo existen los vampiros? Híjole. Pues mira, la fascinación que encierran los vampiros se debe en gran parte a los poderes que obtiene, a su extraordinaria fuerza, su poder de convencimiento con el sexo opuesto, la capacidad de cortejar sin temor a equivocarse, manipular la mente de los demás, y desde luego la magia de la inmortalidad, ¿no? La sed de sangre que cada uno de nosotros llevamos dentro, algunas veces oculta, algunas veces muy a flor de piel, ¿no? Yo creo que de dónde provienen los vampiros. Yo creo que los testimonios más antiguos habría que buscarlos en los primitivos demonios femeninos de la tradición hebraica. Por ejemplo, Lilith, de origen asirio-babilónico, es una figura alada de cabellos largos y revueltos, que a veces su cuerpo termina en serpiente. Ella es desnuda, es muy libidinosa con los hombres y suele arrancar a los recién nacidos de sus madres para beber la sangre y comer su carne, ¿no? Yo creo que de ahí provendrían los vampiros. Los primeros vampiros de los que se habla, en efecto, son deidades. De hecho, no sé si conozcan o estén más o menos al tanto de la historia de Lilith, pero Lilith fue la primera mujer de Adán. Fue la habitante original del paraíso. Pero cuenta la historia, la mitología de Lilith nos cuenta que cuando Adán quiso sostener relaciones sexuales con ella, le pidió que estuviera ella en la parte de abajo, y ella se negó. Ella decía, bueno, si los dos fuimos hechos y la imagen y semejanza y de la misma costilla y todo, entonces tenemos igualdad de derechos. Y entonces pues Adán la acusa con el Creador, y el Creador baja y le dice, oye, pues te tienes que someter a la ley divina, a la ley del hombre. Y pues ella dice, fíjate que no. Y entonces ella no es que fuera expulsada del paraíso, ella se va por convicción propia. Y entonces de esta manera pues se convierte en la primer feminista activa, ¿no? La primer mujer bruja o vampira defensora de los derechos de la mujer. El problema con Lilith es que escapa y se va a meter a unas cuevas que actualmente están en Irak. Y al estar en estas cuevas, bueno, es perseguida por los ángeles, y finalmente cuando un ángel la encuentra, le dice, bueno, a sombra decidiste vivir, pues a sombra te condenamos por toda la eternidad. De ahí el origen de que el vampiro no pueda ser tocado por la luz del sol. De ahí está el origen. Fíjate que bien interesante, mi buen amigo Héctor, de esto, fíjate, porque tal vez hoy que vieron los banners, que por cierto muy padres que le quedaron a Héctor, siempre nos vamos al famoso Conde Drácula. Sí, siempre nos vamos ahí. Pero dije, el especialista en vampiros es Héctor Villadac. Él es especialista en esto. De hecho, él realizó la tesis en vampirismo, todo esto. Bueno, entonces aquí lo interesante es ¿de dónde viene el origen de que no le pueda dar la luz del sol a los vampiros? ¿Y dónde inicia todo esto? Con esta mujer llamada Lilith. Así es, ¿verdad, Héctor? Así es, de ahí. Okay. Fíjate que gran parte de los mitos vampíricos, que distan mucho de los mitos comerciales, gran parte de los mitos del vampiro surgen de escrituras, de las sagradas escrituras. El hecho de que Caín haya matado a su hermano también fue una condena. Un ángel le dice, bueno, a sangre decidiste matar, pues a sangre te condeno a vivir. Lo exilian a las sombras, donde se encuentra con otros demonios en unas cuevas, y entonces como fue condenado a vivir a sangre, de ahí que tenga que alimentarse de sangre el vampiro. Ese es el registro más antiguo y más fehaciente que se tiene del origen de la alimentación, de que el vampiro sea un hematófago, ¿no? Órale. Fíjate, ¿desde dónde viene todo esto? Sí, ahora fíjate, todo esto viene o está respaldado en la Biblia, pero el origen de los vampiros viene mucho más atrás de ello. Es decir, bueno, sí a Lilith la sacan del paraíso, y Caín con lo de su hermano, pero antes ¿qué?
O sea, antes de esto, ¿qué pasaría? Todo esto nos hace pensar que todo este mito del vampiro, todo este origen del vampiro es una invención católica. O sea, que es una invención de un mito basado en una religión, ¿no? Pero esto viene de mucho más atrás, te digo, la civilización más antigua, los sumerios, que es una de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro en la humanidad. De hecho, hay muchas teorías que hablan de que la raza humana es un experimento genético de los Anunnakis, ¿no? De estos seres extraterrestres que vienen a crear la raza humana aquí en la Tierra. Se supone que esta raza que ellos crean son los sumerios. Bueno, pues en las escrituras cuneiformes que fueron encontradas, los sumerios ya hablaban de vampirismo, de una manera muy transgiversada a lo mejor, pero hablaban de que la sangre era el alimento del cuerpo y para poder mantenerte vivo debías de alimentarte de ella, ¿no? Ok, órale. Pues muy interesante esto, el origen de... Y que te digo, muchos de los que estamos escuchando, tal vez solamente hablar de vampiros es hablar del conde Drácula. Sí. Pero esto viene de miles de años atrás. Sí, desde mucho más atrás. Muchos años atrás, excelente. Sí, de hecho, fíjate, las primeras historias de vampiros que nosotros conocemos, o que conoce el mundo occidental, surgen en el centro de Europa en el siglo XVII, donde se publican los primeros relatos de vampiros, pero no se relatan como las clásicas novelas que conocemos, sino como documentos reales que los pobladores de las aldeas iban a levantar frente al Real Tribunal de la aldea o a las autoridades de esa villa, y algunos de estos relatos nos mencionan que por las noches se veía vagar a los señores de la comarca o de la casa, cuando apenas tenía 3 semanas que había sido enterrado. Se decía que desaparecían por las noches, que aterraban a sus esposas, familiares, cambiaban las cosas del lugar, y lo peor de todo esto es que después comenzaban a atacar al ganado, a las vacas, a los animales de granja del lugar, y finalmente trataban de atacar a los seres humanos. Se creía que eran personas que regresaban de la tumba y chupaban la sangre y la energía vital de sus víctimas con la capacidad de adoptar formas sorprendentes. No se trataba como el clásico vampiro o murciélago del cine al que nos han tenido acostumbrados, ¿no? Fíjate, todo esto es una invención del mundo moderno. Por supuesto que no podemos hablar de vampiros sin hacer referencia al conde Drácula, ¿no? El conde Drácula tiene 2 vertientes. La primera, el conde real, la persona, y la segunda, el conde de la novela, el personaje literario. Okay. La novela de Drácula la escribe Bram Stoker. Bram Stoker no planeaba llamar a su novela Drácula. La novela se iba a llamar El No Muerto o The Undead, y el personaje iba a ser el conde Von Payer, no Drácula. Cuando él viaja a los Cárpatos para averiguar geografía, locaciones y todo eso, se topa con algo que supera toda imaginación humana y que se queda plasmado para él. Se encuentra con la historia de Valaquia, y en la historia de Valaquia encuentra la historia del príncipe Blas, ¿no? Entonces es ahí, a raíz de eso, es que él cambia por completo toda su novela. Tuvo que prácticamente volverla a reescribir. Cambió el nombre de El No Muerto a El Conde Drácula, y le cambia el nombre al personaje del Conde Vampire al Conde Drácula. Es fascinante saber cómo, a raíz de un pequeño librillo que él encontró perdido en una biblioteca, porque además era un libro muy antiguo, pues le dio un cambio totalmente, ¿no? El Conde Drácula, la palabra Drácula, o bueno, más bien, la palabra Dracul significa dragón dentro de las logias rumanas y croatas y serbias. Es un modismo que se utiliza, y además es un grado, o era un grado de los voivodas. Los voivodas venía a ser algo así como los príncipes, ¿no? Entonces, en el Principado de Valaquia, el papá de Drácula cambia su nombre al convertirse en jefe del ejército y se convierte en Dracul. El Dracul era
era un grado. Como una jerarquía. A una jerarquía, así Okay. es, de los grupos que defendían el Danubio y Valaquia de la entrada de los turcos. En ese tiempo Valaquia se encontraba en una guerra muy fuerte con el sultán Mehmed II, y era una batalla encarnizada en la que pedían y a veces no veían que pudieran ganar. Lo único que los detenía era el Danubio, el afluente del Danubio, que es un río muy caudaloso, no permitía que cruzaran tropas enteras, ¿no? Entonces la función de los Dracul era, o de los Islags, que así se le llama a los guerreros, la función de los Islags era esa, defender el paso de los turcos por el Danubio. Entonces, bueno, su padre obtiene el grado de Dracul, y cuando su padre muere, asesinado por los turcos, por el sultán, él sube al poder, pero además él sube al poder y al ser el hijo, obtiene la letra A en su nombre. La letra A en aquellas regiones quiere decir hijo de. Entonces Drácula quiere decir el hijo de Dracul, o el hijo del dragón, que era el nombre que le pone, ¿no? Y bueno, él se convierte en un príncipe que gobierna por medio del terror. Tiene a los turcos sujetos del miedo. Hay muchas historias acerca del salvajismo y de la fiereza de Vladimir Dracul. A él le apodaban Tepes, mucha gente lo conoce como Tepes, pero Tepes era un apodo que a él no le gustaba. Tepes es un apodo que quiere decir empalador. El empalador, ¿verdad? Así es. Entonces a él no le gustaba que le dijeran Tepes, pero mucha gente lo conoce, así como aquí decían Santo el enmascarado de plata, bueno, entonces le decían Vlad Tepes Dracul, ¿no? Okay. Entonces sí, él se dedicó a gobernar de una manera con mucho miedo. Cuando su padre todavía vivía, los turcos, para garantizar que no los iban a invadir, le piden a su papá que Drácula, hijo, o sea que Vladimir, se vaya a vivir con los turcos, y lo tienen encerrado en una torre durante muchos años, prácticamente toda su infancia. Cuando matan al padre, sueltan al hijo, le dicen, bueno, pues ya acabó ahí, pero nunca se imaginaron que el hijo fuera a tomar el lugar del padre, que se convirtiera en voivoda, y que además fuera el coco de ellos, ¿no? Hay un pasaje en el que dice que, bueno, le llegó una comitiva de los turcos a decirle, oye, venimos de parte de Mehmed II y pues te pedimos la rendición. Drácula le dice, bueno, a ver, primero que nada, quítate el turbante, porque no puedes hablar con alguien de la realeza con la cabeza cubierta. Y entonces le dice, bueno, es que nosotros acostumbramos no quitarnos el turbante ni ante el sultán. Le dice, bueno, perfecto, te lo vamos a dejar, y se lo mandó clavar, y así con clavos de acero en la cabeza lo mandó de regreso con el turco. Caray. Después alguien se le ocurrió criticar el principado de Valaquia, diciéndole que oye, ¿sabes qué? Hay muchos indigentes, hay mucha gente pobre, y tú eres un pueblo guerrero, ¿cómo puedes tener gente así, no? Entonces, pues para quedar bien, organizó un gran banquete en el castillo, al que invitó a todos los indigentes y la gente pobre, y una vez que estaban todos reunidos en el salón, mandó cerrar el salón y los quemó a todos vivos. O sea, arrasó con toda la gente, y entonces le escribió una carta a su gobernante, y le dijo, cuando quieras puedes venir a Valaquia, ya no tenemos ese problema de la indigencia, ¿no? De la misma manera llega otra comitiva de turcos, aproximadamente de 1500 turcos, y llegan a invadirlo. No se sabe más de estos turcos, se cree que mueren, pero como a los 15 días el sultán recibe una caja, y cuando abren la caja contenía las 1500 narices y las 3000 orejas de los turcos que había mandado que lo habían mandado a intimidar, ¿no? Entonces, de esta manera es la manera de gobernar de Drácula. Era muy sanguinario. Demasiado. De hecho, se hablaba que muchas veces se ponía así como que para donde estaba la guerra, él se ponía para el lado que iban ganando, ¿no? También se rentaba también como que al mejor postor. Sí, claro. Fíjate que lo que él hacía era que se disfrazaba del ejército que estuviera ganando. Ajá. Se inmiscuía en las líneas de los otros, y se robaba estrategias.
Hay un libro muy bueno que se llama Los Drácula, de Ralph Peter Martin, de Editorial Tusquets. Ese libro habla de la historia de Drácula, pero principalmente de la historia militar de Drácula. Habla de todas estas estrategias que él seguía, cómo por medio de guerrilla logró defender el Principado de Valaquia durante años. Órale. Pero sí fue alguien muy sanguinario. De hecho, bueno, no sé si conozcas o si todo tu auditorio sepa el método de la empalación. Es un palo de aproximadamente 8 centímetros de diámetro de radio, que termina en punta. Esta estaca gigante era introducida por el ano de los prisioneros y después era levantada, y el mismo peso de los prisioneros iba haciendo que ellos fueran hacia abajo. Entonces esta estaca iba atravesando intestinos, pulmones, y les causaba una muerte lenta y dolorosa, pero muy, muy dolorosa. Y en algunos casos lo que hacía, sobre todo con los altos rangos del ejército de los turcos, cuando llegaba a capturar oficiales, lo que hacía era que le quitaba la punta a la estaca, la hacía redonda, para que duraran días antes de que pudieran morir, ¿no? Antes de que murieran. Ajá. Cuando él se enteró que los turcos iban a visitarlo, levantó a todos los prisioneros turcos que tenía, los empaló y los mandó poner en un llano, que después se le conoció como el Bosque de los Empalados. Pidió que se recogiera la sangre de los muertos en una vasija, y cuando llegaron los turcos, él estaba desayunando hogazas de pan remojadas en la sangre de los turcos. Órale. Entonces imagínate el impacto de ver a quién te estás enfrentando, ¿no? Alguien que si le decían, oye, tu gente huele mal, la quemaba sin ningún remordimiento. Si le decían, oye, ¿sabes qué? Venimos a negociar contigo, te cortó las orejas y la nariz. Entonces imagínate el terror que este personaje le imponía a un imperio tan grande como el imperio de los turcos. Así es, y en base a eso, de infundir el miedo, ¿no? De que decían, oye, pues ya no te acerques, o sea, con este hombre. Muy sanguinario, muy sanguinario. El conde, el empalador, como le decían, ¿no? El Dracul. Bueno, hijo de Dracul, ¿verdad? Ajá, hijo de Dracul. Hijo de Dracul. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, Héctor. Ok. Regresamos contigo. Saludos ahí al maestro Siete Rayos, dice. Saludos, dice, porque lo estamos escuchando, y dice, por favor, que no me toque el tema de los zombies, que esos son míos. Perfectísimo. Muy bien, perfecto, gracias al maestro ahí, Siete Rayos, saludos. Vamos a una pausa comercial, regreso desde la Ciudad de México, con Héctor Villadarak, a través de La Reina, 100.9 FM. Ya estamos de regreso a través de La Reina, 100.9 FM, con mi buen amigo Héctor Villadarak desde la Ciudad de México, pero déjeme antes le comento de nuestro patrocinador oficial, Solo en la Santísima. Usted va a encontrar más amplio y mejor surtido de productos esotéricos, por ejemplo, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras de parafina americana y nacional, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen. Grandes ofertas de temporada: veladora americana 4 por 100 pesos o 5 por 100 de parafina nacional. Acude ya en Pérez Treviño número 561, casi esquina con Jicotencal, o llámanos al 412-2277. Ahora ya estamos también en Ramos Arizpe, en la calle de Juárez, esquina con Morelos, segundo piso, local número 11. La Santísima, productos que hacen realidad tus propósitos. Además, ya tenemos una enorme cantidad de juguetes. Muy bien, Héctor, regresamos contigo. Pues sí, Santiago. Interesante el tema de esta noche, de vampiros. Y lo interesante, como yo le decía a Héctor, se distingue luego la persona que conoce el tema, que domina este tema. Y eso lo que lo hace padre también. Oye, muchísimas gracias, Héctor, por estar platicándonos todo esto. Sí, pues pues como te decía, de ahí viene el famoso Drácula. Realmente está basado en una historia real. Ocurre algo muy curioso con Drácula, fíjate, a pesar de que era tan sanguinario y tan mucha gente creía que tenía
pactos con el diablo y que actuaba de maneras satánicas y todo esto. Él era una persona extremadamente religiosa, tanto que cada región que conquistaba Ajá. le otorgaba un terreno muy grande a la iglesia para que construyeran un monasterio. De hecho, cuando él muere, es enterrado abajo del púlpito de una iglesia para que todos los días se diera misa sobre de él, para que su alma no anduviera vagando, ¿no? Para que su alma estuviera siempre en paz. Como para justificar toda la maldad, ¿no? Toda la maldad que había hecho, claro, sí. El que la hace sabe que la tiene que pagar, ¿no? Recientemente, en 1993, una comitiva histórica de Valaquia decide sacar su cuerpo, decide exhumar su cuerpo para tenerlo en un museo. La casa de Vlad Dracul actualmente es un museo. Ajá. Y ahí se exhiben sus armaduras de guerrero, sus trajes de gala, muchas pertenencias de él. Entonces querían tener ahí su cuerpo. Cuando levantan la losa de concreto de donde supuestamente estaba enterrado, no encontraron nada. No había nada. No, solamente encontraron un casco con el que se enterró y una de sus botas. Pero había muchos animales totalmente secos. Caray. Entonces el cadáver de Drácula no se pudo recuperar, no saben qué pasó con él. Sin embargo, aumenta más el mito del vampirismo, el que hayan encontrado muchos animales drenados totalmente en esta parte donde lo habían enterrado, ¿no? Órale, interesante, ¿eh? Oye, Sí, muy interesante, datos que pocos sabemos, ¿eh? Sí, realmente es historia muy oculta de Drácula. Hay dos, uno de los hermanos de Drácula se llamaba Radu, y en la actualidad hay dos investigadores que son las máximas autoridades en vampirismo y sobre todo en biografía del príncipe Vlad, y precisamente uno de ellos se llama Radu. Ellos son Radu Floresco y Raymond McNally. Yo tuve la fortuna de tomar un curso con ellos en el extranjero, un curso de vampirismo. Ellos a eso se dedican, dan diplomados, talleres, cursos y hasta posgrados de vampirismo y de la historia de Drácula. Oye, aunque Drácula sea para nosotros un personaje. Oye, Héctor, pues con razón sabes mucho de esto, dominas el tema, fíjate. Sí, lo he estudiado mucho. Y aparte estar con esas personas. Sí, no, pues es que es como si te dicen, pues a México, ¿a dónde oír mariachis? Pues a Garibaldi. Okay. ¿No? Pues igual, ¿con quién estudias vampirismo? Pues con estos. Oye, excelente, muy bien. Entonces, pues se dio la oportunidad y pues ahí pudimos ir. Okay. Y aquí en México, aquí en la Ciudad de México hay algunas universidades que ofrecen cursos de esto. La Universidad del Claustro de Sor Juana tiene algunos diplomados de vampirismo, de creación literaria vampírica, de temas más o menos así. Y si uno le busca, encuentra. Aquí en México hay muchos lugares que ofrecen ese tipo de educación. Oye, muy interesante, Héctor, hablando de todo esto. Pero también existió una mujer muy famosa, ¿no? Sí, claro, la condesa. La condesa Bathory. La condesa Bathory, sí, Elizabeth Bathory o Exed Bathory. Ella era una aristócrata húngara que era perteneciente a las familias más poderosas de su país. Hay una historia muy macabra alrededor de ella. Se dice que era una mujer extremadamente vanidosa y que temía mucho a la vejez. Entonces se empieza a ocurrir algo muy muy extraño. Se empiezan a desaparecer las jóvenes de bajos recursos de la región en la que ella se encontraba. Entonces ella desde muy temprana edad, desde los 11 años, estuvo comprometida con Ferenc Nadasdy. Nadasdy era su primo. Anteriormente se autorizaban este tipo de matrimonios para que el linaje real permaneciera en la familia y se unificaran los reinos.
Entonces, bueno, se casa con Nadasdi. Nadasdi mucho tiempo después ya no está con ella, y bueno, pues ella empieza a contratar servidumbre, ¿no? Entonces, pero casualmente las mujeres perdón, las jóvenes de la región que desaparecían, casualmente todas habían ido a trabajar con ella. Entonces, bueno, ocurre que se cuenta que un relojero, un joyero muy renombrado, le hizo lo que sería el primer robot o el primer mecanismo autómata de la historia. Era una figura humana que te abrazaba, y de los senos de esta figura salían dos punzones, llamémoslo así, que uno te perforaba el corazón y el otro te perforaba a la altura de la mitad del pecho hacia el vientre, como si te abriera el canal. Y esto lo ponía ella en la parte de arriba de su tina de baño, y se bañaba con la sangre de las jóvenes que eran secuestradas, ¿no? Finalmente esto lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, con mucha impunidad por el grado monárquico que ella tenía, y pues hasta que finalmente las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, y bueno, pues van y la capturan, encuentran a muchos de los cadáveres en el traspatio de su castillo, pero como ella era una mujer aristócrata, no podían condenarla a muerte porque formaba parte de la realeza. Entonces la condenan a ella a lo que consideran el castigo más fuerte, ¿no? La condenan a estar encerrada en las paredes de su castillo sin poder salir, con el ansia de estar reviviendo a cada momento los momentos de gozo que tuvo cuando aniquilaba a estas mujeres, ¿no? Así es. Y que ya no pudo hacerlo. Quien la condena fue el conde Giorgi Turso, que también era familiar de ella, ¿no? Ok, me comenta Alejandro, Héctor, Ajá. que si es Erzsébet Báthory o Elizabeth. Bueno, depende del país. Incluso aquí en México sería Isabel. Ok. El nombre real era Erzsébet Báthory, que es un nombre húngaro. Tras la romanización de las culturas se convierte en Erzsébet, que ya es un nombre más colonizado en Europa. Okay. Pero el nombre real es Erzsébet Báthory. Me comentaba también Alejandro, dice que si la que le ayudó a adentrarse, que fue su nana, una bruja. Bueno, realmente se habla de que ocurre eso, ¿no? De que su nana es quien le habla. La verdad es que ella era muy amante del esoterismo. Ella fue de las primeras mujeres que sabía de la porfiria. La porfiria es una enfermedad que generalmente es asociada con el vampirismo, pero realmente ella sí practicaba la brujería. Exactamente, practicaba la magia roja, que tiene que ver con la sangre de las jóvenes, ¿no? Y se habla de que quien fue quien la inicia en esto, o más bien de quien ella aprende, era un primo de ella que era un conde y se llamaba Giorgi Turso, quien te digo que después la condena, ¿no? Pero él lo que hacía es que él practicaba la magia y ella aprende de ahí. Después no era su nana, era su dama de compañía. Okay. Y, o sea, quien la ayuda a vestirse y quien la ayuda a todo esto. Y su dama de compañía es quien le ayuda a hacer los rituales que ella aprendía del conde Turso, ¿no? Ok, entonces ella es, pues imagínate cuántas jóvenes no asesinaron, ¿no? Alrededor de 600. Alrededor de 600 jóvenes. Y ella es condenada a morir, ahora sí que encerrada en su castillo. Sí, fíjate, las opiniones se dividen respecto al número de jóvenes degolladas por la condesa Báthory, pero quizá la versión húngara de Gil de Ré es la más acertada, que nos habla que van hasta 600, ¿no? Hay quienes hablan de 300, pero
yo considero por toda la literatura que hay que el número más acertado es de 600. Ella era una mujer de edad mediana, porque como te digo pertenecía a la nobleza. Cuando se hace viuda del conde Nadati, sabemos que entonces es cuando empieza a despertarse su amor por este tipo de magia, ¿no? También tenía otro método que consistía en colocar a una muchacha desnuda en un cajón estrecho, equipado con muchos clavos hacia adentro. El cajón se colgaba y era sacudido para que la persona que estaba dentro estuviera enterrándose una y otra vez, y así ella pudiera recibir el baño de sangre, ¿no? Finalmente si no me equivoco, creo que no, el 30 de diciembre de 1610 es cuando el conde Giorgi Turso, que era su primo y además él era el gobernador, va acompañado con soldados y la guardia, y además el párroco de la iglesia, hacen acordonar el castillo y a todos los que estaban adentro de él, pero a ella la encierran en una mazmorra y mandan sellar las paredes junto con los cadáveres de 50 mujeres. El juicio final se celebra en la ciudad de Vízek un año después, en 1611, y ella, como era de la nobleza, ella se negó a asistir. Manda un representante, también sus sirvientes que la ayudaban fueron condenados a muerte, y fue el propio rey Matías, que también era un familiar de ella, quien la sentencia a la cadena de muerte por la depresión perpetua que tenía que pasar ahí adentro, ¿no? Órale, muy interesante eso, Héctor. Muy interesante. Bastante. Y hablamos, o sea, de esos personajes a través de la historia. El conde Drácula y la condesa Bathory. Todas las víctimas que tuvieron que sacrificar, ¿no? Para ahora sí saciar sus instintos, todo esto. Sí, ahora, bueno, como te comento, bueno, todo esto es vampirismo, pero llamémoslo así, es vampirismo moderno, ¿no? Es una tendencia hematófaga de las personas hacia incluso algún tipo de parafilia por la sangre, pero hay vampiros en todo el mundo desde mucho tiempo atrás. Asia es uno de los países más ricos en vampirismo, en Babilonia, en Asiria, por ejemplo, Valasia, el número de espíritus malayos es realmente amplio. Su maldad es aterradora y algunos son terribles, ¿no? Algunos llegan a disfrutar de cualidades vampíricas que los hace más terribles. Por ejemplo, en Malasia, el llamado Bayang es un espíritu masculino, que es un hombre con el aspecto de un gato montés. Surge del cadáver de un recién nacido que fallece y se acaba de enterrar. Este gato maulla frente a las puertas de sus víctimas para hacerse notar. Algo que es muy notorio acerca de los Bayangs es que si se les, en la tradición de Malasia, si se les pone un poco de dedicación, se puede llegar a hacerlos domésticos. De esta manera los convierten en espíritus domésticos que te pueden ayudar y que te pueden ayudar a hacerle mal a otras personas, ¿no? Generalmente se heredaban de generación en generación como si se tratara de algún tipo de pertenencia, porque finalmente el dueño del Bayang lo conservaba dentro de pues se llama tabong. El tabong es un recipiente de bambú que la tapa se sellaba con hierbas tejidas y con cera, y se alimentaba con una mezcla de agua, leche y sangre, y se convertían en los perros guardianes del lugar, ¿no? También existe en Malasia un tipo de vampiro llamado Langsuir. De esto se dice que cuando nacen los niños y mueren, son enterrados, pero tienen la característica de que cuando graniza, se cree que es el Langsuir que avienta rocas de hielo a la tierra para que sea descubierto el cuerpo del niño y puedan darle la sepultura que se le tiene que dar. Si no se le da, el Langsuir permanece a manera de vampiro en este mundo, ¿no? De la misma manera existe el Pontianak, que vendría a ser algo así como el hijo de Langsuir, que posee los
una forma de búho. Entonces, no, hombre, pues como te puedes dar cuenta, es un tema, no, hombre, amplísimo. O sea, es muy amplio todo este tema del vampirismo, ¿no? Sí, no, existen alrededor de 1200 tipos de vampiros diferentes. Fíjate, y de hecho ha habido publicaciones recientes, Héctor, donde han encontrado cadáveres con algunas estacas o algo parecido, ¿no? Enterradas en el pecho, y muchas veces, oye, acaban de descubrirle, no sé, la tumba de un vampiro, ¿no? Ha habido ciertas publicaciones de esto. Sí, de hecho, mira, en los últimos 2 años han ocurrido cosas muy, muy, muy características. Se acaba de descubrir un cementerio en Slevetia, y el cementerio tiene completamente, todos los cadáveres tienen una roca en forma de triángulo en la boca. Esto se hacía para romper la quijada del cadáver. Al romper la quijada del cadáver se impedía que volviera y que utilizara su boca para chuparte la sangre, ¿no? De la misma manera también tenían estacas en el pecho, que se encontraron ya solidificadas, o sea, ya petrificadas algunas de ellas. El origen de toda esta mitología, como te digo, es de origen europeo, y tiene mucho que ver con lo que te comentaba al principio de las primeras historias de vampiros, ¿no? Pero sí, tiene muy poco que se siguen descubriendo. ¿Qué es lo que pasaba? Que una vez que la peste azotaba un lugar, se creía que quienes fallecían de esa manera, con poca sangre o con venas reventadas o con sangre escurriendo por los ojos o por los oídos, creían que era víctima del vampirismo. Entonces los enterraban siguiendo los ritos que había que seguir para el vampirismo, y entonces una vez que estaban todos enterrados, cubrían el cementerio para que nadie pudiera dar con ellos. Entonces por eso desaparecieron, por eso apenas los están encontrando. Existen muchos rituales que se deben de hacer. Uno de los más oscuros que yo conozco es un ritual húngaro, en el que se le tiene que cortar la cabeza al vampiro o al supuesto vampiro, y esa cabeza se pone a hervir con vino tinto. El cuerpo se quema y se hace ceniza. Esa ceniza se revuelve con una harina y entonces se hace un pan. Al final del día se invita a toda la gente del pueblo a que vayan a comer de ese pan remojado en ese vino. En ese vino. Y eso te hace inmune al vampiro, porque aunque no tienes el mal, el vampiro reconoce que tú eres parte de un vampiro y no te ataca. Órale. Entonces, no, y hay muchísimos, digamos que cada región tiene su manera de protegerse de los vampiros. Hay quienes dicen que hay que ponerle una moneda. Realmente la creencia de la estaca no tiene que ver con reventar el pecho o con reventar el corazón del vampiro. Tiene que ser una estaca de encino blanco, que es la madera con la que se hicieron las cruces, con las que se crucificaron a Cristo y a los ladrones. Okay. Entonces es una madera santa. Y la estaca tiene que atravesar el pecho hasta que toque la tierra del panteón. Esto va a mantener al cuerpo unido a Tierra Santa y va a evitar que salga de su ataúd, ¿no? Órale, muy interesante. Uno pensaba que cualquier tipo de madera. No. Oye, pues muy, muy interesante todo eso, Héctor. Créeme que estás aclarando muchas dudas. Si el público tiene algunas preguntas que hacerte, con todo gusto vía Face. Más adelante Héctor dará a conocer también sus redes sociales. Oye, interesantísimo este tema. Yo también hace un momento yo le hablaba a Héctor, le digo, oye, una película que me gustó, en lo particular me gustó, pero yo no le encontraba relación. ¿Por qué Lincoln con vampiros, cazador de vampiros? Pero esto nos lo va a aclarar Héctor después de la pausa. Héctor, regreso contigo. Ok. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con mi buen amigo Héctor Villadarc, allá en la Ciudad de México. Muy bien, estoy totalmente en vivo con mi buen amigo Héctor Villadarc, desde la Ciudad de México, hablando de este interesantísimo tema del vampirismo. Ya regresamos, Héctor. Ya estamos de nueva cuenta. Creo que ahí lo tengo. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, sí. Ahí me escuchas, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están mandando
saludos, pidiendo también en Daimler, Chrysler, perdón, nos están también escuchando en esos momentos totalmente en vivo. Muchísimas gracias. Saludos, dice, a todos los que te escuchamos a diario, Santiago, muchísimas gracias. Y bueno, estamos hablando ya hablamos de la historia de estos personajes, de dónde viene el vampirismo, de dónde vienen, desde las deidades, desde la Biblia habla de ellos, lo que decía Héctor, que donde acaban de encontrar un cementerio y todos los, ahora sí que todos los cuerpos que encuentran ahí con una piedra triangular en la boca. Esto era para romper la mandíbula. Y algo muy interesante de la cuestión de la estaca, créame que yo siempre creía que era de cualquier tipo de madera, pero no es así. Y tiene que atravesar todo el cuerpo para permanecer atado a tierra santa. Y hablábamos hace un momento de Hollywood, mi querido Héctor, sobre la relación yo dije, ¿qué tenía que ver Lincoln y cazavampiros? ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Ok. ¿Por qué esta película, Héctor? Ok, bueno, realmente se llega a descubrir que Abraham Lincoln era un coleccionista de artículos esotéricos. Dentro de los artículos que él más coleccionaba, o los artículos que más se encontraron dentro de sus objetos, dentro de sus pertenencias, muchos de ellos tenían que ver con vampirismo. Entonces, de ahí surge el haber querido hacer una película donde se hablara de él como un cazavampiros. Realmente no es que él fuera un cazavampiros ni que se dedicara a perseguirlos, pero sí era alguien que los estudiaba y que tenía cierta inclinación por el esoterismo, ¿no? Okay. Sobre todo la época en la que él se encontraba era una época en la que se hablaba mucho de ciertos aspectos metafísicos, de curaciones alternativas, de energías que se podían manipular. Entonces de ahí es que él obtuviera esta fascinación por todo esto, ¿no? Ok, y le encuentran, me imagino que muchos estuches de cómo combatir a estos seres. Sí, fíjate que en los años 1800, en los años 1800, era muy común que a los viajeros, a las personas que viajaban por Europa, se les vendiera un kit antivampiros. De hecho, ahí hace 1 o 2 días, ahí en la página del programa, le subí un reportaje acerca de estos kits. Era un maletín que contenía agua bendita, cruces, ciertos rezos, nitrato de plata, polvo de ajo, alguna Biblia, algunas incluso tenían algunas pistolas con balas de plata y cosas así, y además de un instructivo de cómo utilizarlos como un cazavampiros, ¿no? Y claro, él tenía algunos de estos hechos por una persona muy famosa que se dedicaba a utilizar, no recuerdo el nombre del artesano que los hacía, pero fue una autoridad haciendo este tipo de maletines. Y no solamente había maletines contra vampiros, había maletines contra brujas, contra hombres lobo, contra diferente tipo de entidades, ¿no? Órale. Oye, Héctor, otra de las preguntas que me están diciendo una persona, me dice Raúl Venegas, me comenta lo siguiente, me dice, oye, muy interesante, yo no sabía esto, desde dónde venía, que no podían ver el sol. Ya tú hablas al principio que se condena a este ser a vivir en la oscuridad. Bueno, pero también me dice la cuestión, fíjate, ahorita hablamos de la estaca, que tenía que ser de encino, me comentabas. Ajá. Y él habla por qué también la cuestión de los ajos y la plata. Ok, bueno, todo esto viene a raíz del modernismo del vampiro, ¿sí? Es decir, en un principio no se hablaba ni de la plata ni del ajo. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, surge a raíz de la porfiria. La porfiria es como te mencionaba, es una enfermedad que hace que tu piel sea muy blanca, que se despigmente, que la luz del sol te lastime, que tus ojos el blanco de tus ojos se inyecta de sangre,
tus encías se contraen. Entonces, al contraerse las encías, parece que tuvieras los dientes más largos, ¿no? En la antigüedad se creía que haciéndote cierto tipo de sangrías hacían que tu sangre se renovara. Cuando las personas estaban desesperadas y se veían mal se veían muy mal de salud, pues optaban diciendo que la mejor manera de obtener la sangre era directamente de un cuerpo vivo, y atacaban a la gente, ¿no? Entonces es por eso que se relaciona la porfiria con el vampirismo. La porfiria te genera una aberración a una proteína que contiene el ajo. Entonces las personas con porfiria no se podían acercar al ajo, les daba náusea y repulsión. Entonces de ahí es que surgiera el hecho de que el ajo alejaba a los vampiros o que no lo soportaban, ¿no? Realmente quienes no lo soportan son las personas que tienen porfiria. Y dentro del metamorfismo del vampirismo se habla de que los vampiros pueden convertirse en hombres lobo, en niebla, en murciélago, etcétera, ¿no? Entonces las balas de plata funcionan para los licántropos de la misma manera que funcionarían para un vampiro, ¿no? Porque tienen esta cualidad. Muy interesante, Héctor. Pero hablamos de Europa, hablamos de todo esto, pero en México, ¿qué sucede con esto del vampirismo? También hay, no sé, antecedente de hace, no sé, cientos de años que existieron, sí, claro, estos seres. Sí, en México hay registros de esto, Héctor. Sí, bueno, mira, primero, antes de esto, déjame te aclaro aquí, nos ponen, nos están haciendo aquí una pequeña corrección. Nos dicen que Elizabeth Báthory, que su verdadero nombre era Gabriela Alzabeta Báthory Nadaldi. Bueno, el alzabeta varía mucho de un país a otro, como te digo, por la pronunciación, del nombre. Entonces el alzabeta está nomado, se ha llegado a tomar como Elisabetta, como Elizabeth y hasta como Isabel. Se acoplaba, ¿no? Según el idioma. Dependiendo del escritor. Como ha pasado aquí en México en muchos apellidos. Así es. El nombre de Gabriela no está oficialmente marcado. De hecho, en los papeles oficiales de los monarcas, de las autoridades, nunca firmó como Gabriela, aunque hay muchos biógrafos que dicen que su nombre de pila era Gabriela. A mí no me gusta mencionarlo porque no es algo que esté dicho que así sea. Entonces, como hay ahí, es igual como el Francisco y Madero, que muchos no saben qué quiere decir la I. Bueno, pues algo parecido. Y el Nadaldi era el nombre de la persona con la que se casó. El apellido de Jorge Nadaldi, y el Exer, en efecto, era el nombre del lugar donde nació. En esa época se acostumbraba que las personas de la realeza obtenían el nombre del lugar en el que nacían. De hecho, fue algo que posteriormente se españolizó, y las gentes de España, el apellido de las gentes de España tenía que ver con la región de la que venían. Muy buena corrección, muy buen nombre, Berenice. Muchas gracias por. No, pues Berenice es así como que sí, la heredera, ¿no? La heredera. Claro. Sí, entonces además aquí nos menciona que está especializada en Báthory. Así es. Entonces, bueno, seguramente mucho habrá de razón en su comentario. También quiero mandarle saludos al maestro Siete Rayos, que nos anda viendo por acá. Ahí está nuestro saludo. Y también a Lorena Saraí García, que dice que está escuchando el mejor programa y que le parece muy bien. Muy bien. Saludos también para Aida, también, que está ahí trabajando como siempre. Así como siempre. Ella ya sabes, no se va. Bueno, mira, aquí... Oye, Héctor, tengo una pregunta. Dime. Dice, a través de nuestro call center, dice, Judas traicionó a Jesús por plata, que es algo que lo quema, o sea, que la plata quema al vampiro. Ajá. La estaca de madera por la cruz y la cruz por la crucifixión de Jesús. Dice, ¿es verdad o solo un mito? Atentamente, Alfredo. No, es un mito. Okay. Todos los temas que tengan que ver con religión y vampirismo surgen a raíz de la religión.
a raíz de que se sataniza al vampiro. Pero el vampiro viene de mucho más atrás. El vampiro existía desde antes de que existieran las religiones modernas que nosotros conocemos, ¿no? Okay. Es decir, los asirios, los babilonios, no sé, todas las religiones anteriores al cristianismo ya hablaban de vampirismo y no se les atacaba con una cruz, ¿no? Aquí hablamos de todos los símbolos religiosos en contra del vampiro a raíz de la romanización del mito, a raíz de que el mito se convierte en un mito pagano, que la iglesia se encarga de hacerlo pagano. Bueno, pues te dicen, es el peor mal y nosotros tenemos las herramientas para combatirlo. Es como, por ejemplo, que en la época prehispánica, que todavía se sigue utilizando muchas veces el ocote para alejar estos seres enemigos, seres oscuros, ¿no? Espíritus malos, dentro del cristianismo, y lo adopta el ocote, pero ya en forma de cruz. Así es. Ok, muy bien, Héctor. Sí, igual te digo, aquí en México existe un vampiro prehispánico y pues, evidentemente no se le trataba con los símbolos de la iglesia, ¿no? Okay. Este personaje se le conoce como el Camazot o los Camazots. Los mayas y los aztecas le rendían tributo a este dios, que era el representante o el dueño de la vida y de la muerte. Muchos de los templos estaban dedicados al culto de los Camazots. De hecho, los altares más ricos, más elaborados, estaban dedicados a este dios y orientados hacia el este, donde, según se decía, se encontraba el inframundo. Él era un dios murciélago y tenía el poder de curar todas las enfermedades, pero también podía acabar con la vida, podía cortar el hilo que unía el cuerpo con el alma. Se cuenta también que los Camazots podían infringir la muerte solamente por bajar, ¿no? Dentro de la información que puedes encontrar en la red, en diferentes lugares, nos damos cuenta de que los Camazots están representados en varios códices, en códices mayas. Se le muestra con un cuchillo de sacrificio en la mano y con la víctima en la otra mano. Entonces esto nos habla de que ya adoraban la sangre, ¿no? En el Popol Vuh, el murciélago era un ángel que bajaba del cielo para decapitar a los primeros hombres mayas, que eran hechos de madera, ¿no? El murciélago celeste, el murciélago que aconsejó a Xbalanque o a Hunahpu lo que debían de hacer para poder ganar las batallas, se supone que era este personaje, ¿no? Un Camazot. También, si tú querías alcanzar el rango de caballero águila o de Cuautli o de caballero jaguar, tenías que obedecer lo que el Camazot te decía, ¿no? Y el Camazot es en el Popol Vuh era el nombre común que se utilizaba para los monstruos muy parecidos a los murciélagos, que fueron encontrados por los guerreros gemelos Hunahpu e Xbalanque, los que te mencionaba hace rato, ¿no? Ellos tuvieron que pasar unas pruebas en el inframundo con Xibalba, y ahí fue donde lo encontraron a él, obligados a pasar la noche en la casa de los murciélagos. Es que se encuentran con esta persona, que perdían su cabeza si volteaban a ver el alba. Uno de ellos, Xbalanque, afligido, llama a todos los animales mientras están preparándose para regresar. Entonces es así que un animal, un coati, vuelve con una calabaza y Xbalanque lo talla de ahí una nueva cabeza para su hermano, y entonces ya continúan los dos. Hay que recordar que se supone que los primeros hombres eran de madera, los primeros hombres mayas. Entonces este coatí trae la calabaza, le construye una nueva cabeza y entonces pueden continuar, pero la cabeza se la quita el Camazot. Este es el registro más antiguo que se tiene de vampirismo en México.
Ahora en la actualidad hay muchos temas, por ejemplo, no sé si gente de por acá nos está escuchando o gente que ha venido para acá. Hay una región muy conocida aquí en México que es el árbol de la noche triste, que se supone que es el árbol donde lloró Hernán Cortés al perder la batalla contra los aztecas. Ahí en el árbol de la noche triste él se sienta a llorar y esa región ahorita es conocida como Popotla. Bueno, pues aquí es muy conocida la mujer vampiro de Popotla. Es algo así como la Llorona. Como hablar de la Llorona. Ajá. La mujer vampiro de Popotla es a nivel Distrito Federal, ¿no? Y no solo eso, hay una historia que ustedes pueden encontrar y descargarla en PDF de manera gratuita en muchos sitios de internet, que se llama En el metro no se duerme. En el metro no se duerme. Así es una historia que cuenta una persona muy respetable, además, no es Héctor, vamos a una pausa. Ok. Y regresando nos cuentas esta historia. Okay. Estamos hablando del vampirismo desde sus orígenes hasta la época actual, pero ahorita estamos hablando de los vampiros en México, que también existen. Y tal vez caminen entre nosotros. Pausa comercial y regresamos con más. Ya estamos de regreso a través de la Reina 100.9 FM. Déjame le comento que solo en la Santísima usted va a encontrar el más amplio y mejor surtido de productos esotéricos, por ejemplo, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras de parafina americana y nacional, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen, grandes ofertas. Veladora americana 4 por 100 pesos o 5 por 100 pesos de parafina nacional. Acude ya en Pérez Treviño, número 561, casi esquina con Jicotencal, o llámanos al 412-2277. 412-2277. Ahora ya estamos en Ramos Arizpe, en la calle de Juárez, esquina con Morelos, segundo piso, local número 11. La Santísima. Productos que hacen realidad tus propósitos. Además, nos acaba de llegar un cargamento impresionante de juguetes. Vaya usted a la Santísima. Bueno, regresamos ya con nuestro buen amigo Héctor Villadrac de la Ciudad de México. Héctor, ya estamos totalmente en vivo. Ok, aquí andamos, Santiago. Perfecto. Estamos hablando, nos ibas a comentar, ya hablamos desde el origen del vampirismo. Estamos hablando también sobre los vampiros modernos y comentamos de que en México existen. Me hablabas inclusive hasta en los códices, ¿verdad? Existen algunos códices donde hablan de este personaje. Así es. Donde hablan ya de vampiros. Pero en la Ciudad de México hay una leyenda, hay una historia más bien. Una historia que sucede en el metro de la Ciudad de México. ¿Cuál es esta historia, Héctor? Ok, mira, es una historia muy sonada aquí en la Ciudad de México. Se llama En el metro no se duerme. Es la historia que nos cuenta una persona muy respetable, un profesionista con una larga carrera en su profesión, que nos cuenta que alguna vez, no sé si conozcan el metro acá de la Ciudad de México, pero más o menos les doy un pequeño esbozo. Es un tren subterráneo diseñado para transportar una cantidad de gente impresionante. Y evidentemente al ser tan grande, el mantenimiento que se le llega a dar al metro no puede ser tan continuo, porque no puedes cerrar una estación durante, no sé, una semana, porque afectas a millones de personas. Entonces, el mantenimiento que se le da es esporádico, no es tan a fondo, y bueno, pues se ha hablado de muchos mitos en torno al metro de la Ciudad de México. Dentro de ellos, bueno, está el de la rata gigante, que es un animal grandísimo que lograron capturar aquí en el metro de la Ciudad de México. Si no me equivoco, es en el metro de la Merced, que la Merced es un mercado de comida muy grande. Así entonces, es. Bueno, pues es muy común que haya animales que al alimentarse de los basureros de ahí, pues crezcan de esa manera, ¿no? Pero sin duda la más, el tema más
conocido, o al menos para mí que es tan apasionante este tema, bueno, pues es el de los vampiros en el metro, ¿no? Esta persona nos cuenta que al final de cuando llega el metro a la última estación, y ya es el último de la noche, el metro se va todavía algunos cientos de metros hacia unos talleres donde los revisan cada día, donde los limpian y todo eso, ¿no? Él cuenta que en ese transcurso se despertó, se quedó dormido, entonces despierta, pero cuando se despierta logra ver que hay dos personas que están peleando, un indigente y otra persona sin cabello, de color muy pálido, porque él prende su encendedor para poder ver. Entonces, pues, ¿cuál es su sorpresa al ver que no estaban peleando, sino que la persona esta de piel muy blanca y sin cabello le había desgarrado el cuello de una mordida y estaba bebiendo su sangre? Ah, caray. Entonces esta persona se espanta, trata de salir por una de las ventanas del metro y sufre un rasguño en una de sus pantorrillas, un fuerte rasguño. Este rasguño lo enseña y dice que le tardó muchísimos meses en cerrar, fue una infección muy complicada, y bueno, él jura y perjura que la historia es real, ¿no? No solamente él ha sido el único testigo de esta historia, hay varias personas que corroboran la historia de esta persona. Él dice que le ocurre en la estación del metro El Rosario, hay otros que comentan que pasa en la estación de Metro Cuatro Caminos. No sería difícil al estar, es una red que está completamente conectada, entonces pues no sería difícil que aparecieran en diferentes estaciones, ¿no? Si tu auditorio quiere checarla, te digo, así la pueden buscar, y si no, en un momento te mando la liga y igualmente la pongo en la Sociedad de la Medianoche para que puedan descargarla. Es un cuento corto, no es muy largo, han de ser unas 5 hojas, donde lo narra de manera detallada, ¿no? Fíjate que sí hemos escuchado que el metro pues es una red impresionante, talleres donde salen los mantenimientos, donde qué sucede cuando se apagan esas estaciones, para cuando paran esos trenes. Pero sí yo había tenido noticias que hay cosas increíbles que suceden en ese tipo de lugares. Entonces a esta persona le pasa eso, descubre a dos personas forcejeando, pero una le estaba chupando el cuello, ¿no? Era un vampiro, lo que él deduce a este ataque que él presencia, fíjate. Bueno, pues más adelante esperaremos la liga, Héctor, para publicarla en los dos Face y en la página de En Vivo. Ok. Pero también hay otros casos, ¿no? Hay otros casos de vampirismo en la Ciudad de México. Sí, claro, hay muchos. Bueno, el hecho de hablar de vampiros reales es más bien hablar de ciertas parafilias o ciertos fenómenos que le ocurren a la gente aquí en la Ciudad de México. Bueno, han ocurrido en todo el mundo. Está el famoso caso de Ellis Carman, de Gil de Reis, de Arnold Paole, del vampiro de Düsseldorf, etcétera, ¿no? Pero dentro de todos ellos hay uno que conmocionó aquí a la Ciudad de México, debido a la crueldad que encierra, ¿no? Era un albañil que casualmente o curiosamente se movía en la misma zona que la que te comentaba, de que la mujer vampiro de Popotla. Okay. Esta persona, que era un trabajador de la construcción, contaba con 25 años y se dedica a sembrar el terror en esta región, ¿no? ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, él seducía a mujeres. Se habla de que lo hacía únicamente con prostitutas, pero hay registros de que también con compañeras de donde él estudiaba, de la preparatoria en la que él estaba, porque a pesar de la edad que tenía, pues apenas se encontraba cursando la preparatoria, ¿no?
¿Qué es lo que él hacía? Bueno, seducía a estas mujeres, después las golpeaba hasta que perdieran el conocimiento y las amarraba de las manos y las colgaba. Cuando estas mujeres volvían en sí, él les hacía pequeños cortes en el cuerpo para observar cómo se iban desangrando. Nos hace recordar a un asesino serial ruso de nombre Andrei Chikatilo, que él más o menos era algo como lo que hacía, pero él les cortaba el dedo meñique del pie por completo y ahí lo tenía. ¿Qué era lo que le pasaba a estas personas? Bueno, ellos tenían una parafilia con la sangre. La sangre les provocaba una excitación muy muy fuerte al grado de poder alcanzar el orgasmo simplemente por ver la sangre, ¿no? Entonces, al hacer estos cortes estratégicos en estas mujeres, él podía observar durante horas cómo se iban desangrando y obviamente pues podía prolongar sus orgasmos por horas, ¿no? Así es. Pero sí, realmente no es tanto un caso de vampirismo. Hablaríamos entonces ahí de los vampiros no reales, ¿no? Exacto. Debemos de entender que el vampirismo está actualmente, y digo actualmente porque es muy reciente esta división que se ha hecho del género. Existen los vampiros reales, los vampiros nacidos y los vampiros psicológicos, ¿no? Los que se hacen llamar vampiros reales son ese tipo de personas que, aunque no son vampiros, toman todo el estereotipo del vampiro y incluso beben sangre, llevan toda una vida como si fueran vampiros en realidad, ¿no? Mientras que los vampiros energéticos son esas personas con las que, no sé si alguna vez te ha pasado que llegas a estar con ellos y de repente te empiezas a sentir agüitado y te da sueño, te duele la cabeza y dices, no hombre, ya no puedo más, ya me voy a casa. Es ese tipo de personas que te absorben la energía vital de tu cuerpo. Entonces, estas son las categorías en las que se ha caracterizado al vampiro, ¿no? Ok, entonces, hay personas, me imagino que más que nada jóvenes, ¿no?, que tratan de imitar ahora sí la vida, los modismos de un vampiro. Me preguntaba una persona, me está preguntando vía Twitter, que si son los famosos, ¿cómo les nombran? Los darketos o drags. Ya es que se visten todos de negro, muy elegantes. Ajá. Bueno, mira... ¿Los podríamos relacionar con ellos? Pues, mira, yo no me atrevería a relacionarlos. El movimiento dark es un movimiento que, aunque sí tiene mucho que ver con el vampirismo, también tienen otras cosas que están digamos que para ellos es un estilo de vida. Su vestimenta, la música que utilizan, es toda una filosofía que hay detrás de esa subcultura, o que realmente ahorita ya es una tribu urbana, ahorita ya es una cultura muy grande. No me atrevería a decir que todos los darks son seguidores del movimiento vampírico, pero sí que tienen una fuerte relación. La vestimenta, la filosofía, generalmente el estereotipo del vampiro. Pero debemos de recordar que ellos están relacionando al estereotipo del vampiro, pero de un vampiro medieval, de un vampiro que no es un vampiro, no es el vampiro original, es el vampiro creado de manera romántica, es el vampiro literario. Okay, entonces, aunque sí tiene que ver con el movimiento dark, y hay muchos darks que se comportan como vampiros, realmente lo que siguen es un estereotipo de un vampiro moderno. Órale, muy interesante. Bueno, ahí quedó aclarada la duda de esta persona. Okay. Y le digo, interesantísimo el tema, muy extenso, créeme. Hablar de vampiros, y créame que estoy hablando ahora sí con todo un experto como es Héctor Villadark. Nos está mandando saludos, dice: mil gracias de parte de toda la logia por el espacio. Aida, ya sabes, Aida, este programa es de ustedes.
Dice, felicidades a todos por tan excelente programa y tema, además de tan especial invitado. Es lo que estoy comentando ahorita, que es todo un experto, Héctor Villadrac, y créame, todo un investigador de la cuestión paranormal. Pero también Héctor, a través de las redes sociales, transmite su programa vía internet, Héctor. Sí, así es, tenemos un programita nosotros los días martes a las 11 de la noche, que se llama La Sociedad de la Medianoche, y se transmite por 5.5.com. La pueden escuchar ahí en TuneIn, ahí estamos. Y si no, ahí bueno, te doy la página del programa en Facebook. Nos pueden encontrar como La Sociedad de la Medianoche. Nuestro logo es ahorita tenemos una calaverita de azúcar que nos hizo una fan muy bonita. Entonces ahí lo tenemos. Cada que vamos a tener el programa ponemos ahí el www directo para que lo puedan escuchar de manera directa, ¿no? Ok. Y pues sí, el programa es los martes a las 11 de la noche. Tratamos muchos temas, todos que tienen que ver con el mundo paranormal, ¿no? Hablamos de vampiros, brujas, psicofonías, literatura prohibida, misterios bíblicos, ovnis, fantasmas, espíritus, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mundo paranormal, ahí andamos. Muy bien, ahí están ya las redes sociales de Héctor Villadrac. Muchísimas gracias, Héctor, como siempre, por darnos tu tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada y te digo muchísimas gracias por hacernos un espacio el día de hoy. Y créame que vamos a tener más programas especiales con él. Vamos a tener más programas, es que muy pendientes de en vivo. Pero te digo, fue un tema bastante completo. Hablar desde el origen. Mira, no hemos hablado ni de la mitad. O sea, realmente es un tema para mucho tiempo. O sea, nos faltaría hablar qué se tiene y qué se pierde hacer vampiros, los poderes vampíricos, más o menos. No sé si conozcan, pero más o menos cuando un vampiro alcanza los 500 años puede tolerar hasta 1 hora continua de luz solar, ¿no? O un amanecer completo. Entonces, dependiendo Héctor, ¿ha habido casos en la actualidad de alguien esté bajo sospecha de que es un vampiro? Porque te digo, hay muchos casos donde ahora sí más que nada de actores, ¿no? Hollywoodenses que lo relacionan como viajeros en el tiempo o inmortales, ¿sí, no? De que fotografías antiguas, pues muy semejantes a las actuales. Pero hay algo que digamos, oye, esa persona puede ser un vampiro. ¿Ha habido investigaciones de esto? Pues mira, hay un tema que ha sido muy muy sonado, el caso de un alemán que se llama John George Heine. John George Heine nos ha aparecido casualmente con casos de vampirismo a lo largo de la historia en 3 o 4 etapas diferentes, separadas por siglos. Ah, caray. Entonces aparece con el mismo nombre, con la misma actividad de carnicero y con el mismo modus operandi que se presentó hace 400 años, ocurrió hace 4 o 5 años. Entonces es el caso que yo considero más real, porque sí ha habido fotos, por ejemplo, creo que me parece que está la foto de John Travolta y de Nicolas Cage. Y de Nicolas Cage. Pero bueno, a final de cuentas podríamos hablar o de similitudes genéticas o de fotos trucadas. Es decir, no tenemos la veracidad de tener la foto original. Exacto. Entonces no sabemos si lo están manipulando o de qué manera se esté tratando, ¿no? Uh-huh. Pero el caso de esta persona sí es muy 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 especial, ¿no? El hecho de que la misma persona aparezca con la misma filia o con el mismo sadismo en diferentes etapas de la historia es algo que sí me hace ruido. Okay. Y te digo, con la misma profesión, mismo modus operandi de víctimas y todo esto. Así es. Sí, es una persona que seduce jóvenes, él seduce hombres, él es de naturaleza gay,
pero aunque él no lo sea, él se acerca a estos lugares donde se reúnen estas personas, seduce jóvenes, los lleva a la trastienda de la carnicería y ahí los vampiriza, ¿no? Ok. Héctor, me comenta Araceli que hablabas de varios, ahora sí, que las diferentes formas que adoptan un vampiro, ¿no? Ajá. Y ella pregunta sobre el famoso chupacabras. Ok. Que podría ser un vampiro esto. Pues mira, hablando de la naturaleza del animal, sí, se comporta totalmente como un vampiro. Es más, de hecho aquí en México hay una exposición de vampiros y hombres lobo, y dentro de esa exposición tienen el cuerpo de una réplica del cuerpo del chupacabras, ¿no? Entonces sí, de manera biológica, sí sería un vampiro, aunque no cumple con todos los requisitos del vampiro clásico, ¿no? Es decir, no tiene un castillo, no tiene poder de seducción, no tiene esto, si no estaríamos hablando como de una mutación animal. Generalmente cuando tú acabas con un vampiro, regresa a su forma original. Igual que el hombre lobo, cuando matas a un hombre lobo se convierte en hombre. Bueno, igual con un vampiro ocurre que en la mayoría de los casos regresa a su forma original. En los casos que se ha tenido del chupacabras, no. Han tenido el cuerpo, me parece que han recuperado 2 cuerpos que no saben de quién son y que se los achacan al chupacabras, pero nunca han regresado a su forma. Entonces, bueno, de manera biológica sí podría tratarse de un vampiro, pero no como tal, o sea, no sería un vampiro como esos que te menciono, que se convierten en niebla, se convierten en hombres lobos, se convierten en hombres, en murciélagos, etcétera, ¿no? Okay. ¿Ha habido otros casos, Héctor, en México, por ejemplo, tratar de imitar la vida de un vampiro? ¿Ha habido casos de asesinatos, aparte de este que comentabas? Sí, ha habido, pues no un gran número, pero sí hay casos de vampirismo en los que no se ha encontrado a los responsables, ¿no? Pero las víctimas han sido vampirizadas, sí. Sí, hubo un caso muy sonado en la Colonia del Valle, aquí en México, de unas personas que se hicieron pasar por pintores, entraron a una casa, traían todo el equipo, de repente salieron y ya nunca regresaron, dejaron ahí todo el equipo. Entonces cuando tocaron la puerta de los vecinos para decirle a los trabajadores que quitaran todo su material porque les estorbaba, pues se dieron cuenta de que estaban muertos, ¿no? Cuando se pusieron a revisarlos, evidentemente tenían mordidas en el cuello y en las articulaciones. Y gran parte de su sangre no estaba en el cuerpo ni en la escena del crimen, ¿no? Entonces sí ha habido casos de vampirismo. Aquí en México hay muchos lugares. De hecho, yo muchos años pertenecía a un grupo de pseudovampiros, que nos reuníamos a jugar un juego que se llama La Mascarada, en el cual tú te personificas como un vampiro y llevas a cabo una obra de teatro. Dependiendo de las acciones que tengas, va a haber como un juego de rol. Entonces, pero lo llevamos más allá, y el juego de rol ya no era en un tablero, era en un escenario. Nos reuníamos y hacíamos así. Entonces hay grupos muy recalcitrantes, muy cerrados, y que llevan la filosofía y la vida del vampiro día con día, ¿no? Ok, entonces sí hay ese tipo de casos en la Ciudad de México. Bueno, sí. En todo México, ¿verdad? De los que nos damos cuenta, ¿no? Los que salen a la luz pública. Sí, claro, porque además, una de las premisas de los vampiros es que lo hace más fuerte es que la gente no cree en ellos, ¿no? Entonces, al no creer en ellos, pues ni siquiera lo tomas en cuenta, le das importancia. No lo cazan, no lo persiguen, así, ¿no? Entonces son personas que tienen muy bajo su perfil, navegan así como muy por encimita,
pero llevan una doble vida. Hay lugares aquí en México donde se reúnen, hay bares donde se reúnen, y hay gente que va con alteraciones dentales, con los colmillos más largos, con las uñas largas, vestidos con este tipo de vampiros. Pero como te digo, es el arquetipo del vampiro. No digo, yo nunca he visto que entre uno así con calvo, con la cara verde y como Nosferatu, ¿no? Generalmente todos toman el arquetipo del vampiro sensual, el vampiro seductor, de aquel que tiene la filosofía de la vida, de bueno, yo tengo la vida en mis manos y puedo hacer con ella lo que quiera. Así es. Oye, Héctor, pues muy interesante. Yo pienso que probablemente vayamos a tener una segunda parte de todo esto, ¿no? Sí, claro, cuando gustes. Ahora sí que nos faltó bastante tema de dónde. Te digo, hablar de los poderes de los vampiros, siempre la seducción, ¿no? Siempre con mujeres guapas. Sí, claro. Es que mira, ¿quién no quiere ser un vampiro? Un vampiro es alguien joven, con buena salud, con un castillo en Transilvania, con dinero, con poder de seducción, y que además deba sobrevivir a todos sus enemigos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes poderes que hacen que un vampiro sea un vampiro. Así es. Y fíjate, otra cosa que voy a comentar. Siempre relacionamos, no sé, vampiros, Drácula y Transilvania. Ajá. Y tú me decías, no, pues Transilvania no tiene casos, no tiene... o sea, está relacionado a Transilvania por la novela, nomás, por el libro. Así es, por la geografía del lugar, pero Transilvania no es un país que nos presente los más altos índices de vampirismo. Okay. Ni siquiera de casos, ¿no? Por ejemplo, hay más casos de vampirismo en Mevetia, en Silesia, Moravia, Ucrania, todas esas regiones de la Europa superior, de la Europa alta, en la parte fría de Europa. Ahí es donde hay más. Incluso la cultura gitana, la parte española y de Portugal, tiene también un alto número de vampirismo, no tanto como Transilvania. Transilvania se convierte en el lugar típico del vampiro por la novela, por la geografía del lugar, porque se toman muchos lugares de Transilvania para hablar de vampirismo, ¿no? Pero no es realmente no es un lugar tan vampirizado como muchos otros. Ok, muy bien. Fíjate que me comenta Abraxas Ruam. Dice, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, creo que es en Génesis 23, donde Jacob lucha con Dios, supuestamente. Dice, pero cuando este personaje dice, no puede vencer a Jacob, le dice Dios que ya debe retirarse porque ya despunta el alba, parece tenerle miedo a la luz del día. Dice, un pasaje raro y ad hoc con el tema. También me comenta esta persona, dice, a propósito, hay una serie de televisión nueva de Guillermo el Toro que se trata de vampiros, se llama Stranding, y la pasan por Fox, dice, si no mal recuerdo. Y bueno, hablar de serie, bueno, de esta trilogía, ¿no? De Crepúsculo. Ajá. También, que muchas veces, ya hablando de todo esto, hablando con Héctor, con todo este programa, con todo lo que nos está aclarando, todas estas dudas que nos está diciendo Héctor Villadrac desde la Ciudad de México, oye, pues ya te pones así como, oye, ¿será cierto lo que pasa en esta película? ¿Hay lugares donde pudieran haber donde están estas personas? Ok. Sí, pues mira, bueno, de entrada la novela de la saga de Crepúsculo dista mucho del vampiro. De hecho, hay grupos que están totalmente en contra porque está ridiculizando al vampiro, a lo que se tenía como el arquetipo del vampiro, la forma original del vampiro, ¿no? Aquí se habla de un vampiro pues que brilla con la luz del sol y que es compasivo, etcétera. No, el vampiro es un animal, es una bestia y no tiene de compasión nada. El vampiro es un animal que actúa por instinto y claro, tiene esa parte humana que le permite ser soberbio, ¿no? Que le permite ir más allá, pero no se tienta el corazón. El que marquen que su piel brilla con la luz del sol, bueno, pues es totalmente
vampirismo real, ¿no? Ok. Perfecto, bueno, pues aclararon todas estas dudas de nuestro auditorio. Héctor Villadrac, muchísimas gracias, ya son las 12:12. Muchísimas gracias por atender la llamada y hacer este programa especial el día de hoy. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Santiago, ya sabes, a ti y a todo tu auditorio, estoy a sus órdenes, cuando guste, pues aquí andamos, a varios temas les hacemos dominadas, entonces cuando gustes, pues aquí estamos, ya sabes. Todo un investigador de lo paranormal, Héctor Villadrac, desde la Ciudad de México. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago, que estés muy bien. Ok, permíteme. Gracias en nombre del productor Miguel Ángel Muñiz, un servidor Santiago Segovia, le doy las gracias. Mañana en Televisa voy a presentar las fotografías de esta casa donde aparece este niño, donde también Héctor analizó estas fotos. Héctor me va a enviar 2 fotografías, una de ellas que sorprendente, todavía no la veo, pues dice Santiago, créeme, está sorprendente esa fotografía, la analizamos, es verdadera, el joven que me la envía, ya al momento de decirle, ¿sabes qué? Esto es real, se desaparece de las redes sociales, y nos envía una fotografía de esos fotomontajes, como es una fotografía falsa. Mañana Dios mediante en Televisa alrededor de las 10 de la mañana. Que tenga usted dulces sueños. La Santísima Productos Esotéricos presentó. Gracias por tu compañía. Esta noche tocamos la puerta de lo desconocido. Te esperamos en otra emisión más de En Vivo. Para seguir descubriendo juntos los misterios de la vida y la muerte. La Reina presentó En Vivo.